AGN Prensa Sindical. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires reclamó la quita de concesión de Edesur. Entrevistamos a Gastón Arias, secretario de Servicios Públicos. Gastón, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida a Palabra Sindical. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, el gusto es mío. Bueno, Gastón, se comenzó a abrir un debate, pero lo cierto es que la Defensoría ha avanzado porque evidentemente se ha demostrado que estas empresas han incurrido por lo menos en atropellos y en violaciones de la Ley de Defensa del Consumidor, además de violar de alguna manera el decreto presidencial que establece que no puede haber corte de servicio por falta de pago, por ejemplo, pero utilizan otro tipo de artimañas para cortarte el servicio y no te dan respuestas. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo es la visión que tienen ustedes de la Defensoría de esta situación? Desde la Defensoría del Pueblo, a través del defensor que es Guido Lorenzino, se ha hecho una presentación formal ante el ENRE, que es el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, para que directamente se le quite la concesión a esta empresa Edesur, que tiene un contrato desde la época de la década del 90 y que tiene a su vez 65 años más de concesión, realmente 95 años en total. Realmente es una situación, creo ya culminante para esta empresa, debido a que, bueno, obviamente los cortes que vos mencionabas de la energía eléctrica, digamos, la falta de inversiones que ha realizado en los territorios, en los distritos del conurbano sur, donde, digamos, tiene el área de explotación de esta concesión, compromisos de obras incumplidas, subestaciones eléctricas que prometió hace una década y todavía ni siquiera puso un ladrillo, y mucho más teniendo las ganancias extraordinarias que ha tenido esta empresa a través de los tarifazos en la época del gobierno de Macri, que llegaron incluso hasta, en algunos casos, al 5.000%, y brinda un mal servicio, caro. A nosotros en la Defensoría del Pueblo nos ha aumentado el número de reclamos y de denuncias a esta empresa en época de pandemia un 70%, siendo que realmente, como vos bien lo señalabas, la luz es un servicio público esencial, es un derecho básico, y sobre todo también, un poco te escuchaba en la cortina, que realmente la energía no es de esta empresa, la energía es de los argentinos, es de los compatriotas, y bueno, en algún momento de la historia argentina se decidió privatizarla, pero eso no significa que no haya un contrato que haya que cumplir y que brinde el servicio para el cual no solamente se comprometió, sino que a su vez cobra hoy todavía tarifas dolarizadas, más allá de la decisión del presidente Alberto Fernández de especificarlas, congelarlas y hasta incluso hacer un proceso de desdolarización de las tarifas, ¿no es cierto? Entonces, realmente ha llegado un momento donde le hemos planteado a quien tiene que controlar el funcionamiento de esta empresa y el servicio que brinda, le hemos pedido, con el respaldo de todos los intendentes que están en toda esa zona, que son aproximadamente 8,5 millones de habitantes que tiene toda esta zona, que se le revoque la concesión y, bueno, que analice las distintas alternativas, ¿no es cierto?, a una posible, como vos planteabas por ahí, una estatización o una cuestión mixta, o también la posibilidad de entregárselo a una empresa, pero que brinde el servicio como corresponde. Esto genera obviamente revuelo en algunos sectores reaccionarios que no quieren que el recurso argentino quede en manos de los argentinos, sino que se permita que las empresas privadas con capitales extranjeros en su mayoría sigan haciendo negocios en detrimento de las necesidades de la población. ¿Cómo han advertido esta situación? Porque, claro, te iba a hacer un poco en chiste y un poco en serio esta pregunta de ustedes son comunistas, ¿no? Si ustedes son comunistas, porque viste que ahora que pedir que los recursos nacionales queden en manos de los argentinos tiene una connotación
extraña por parte de estos sectores reaccionarios, pero lo que están reclamando es algo que muchos reclaman también en la Argentina, que tiene que ver con un problema de los servicios que no son buenos desde hace muchísimo tiempo también, ¿no? Sí, fíjate vos cómo se intenta tergiversar un reclamo totalmente lógico y que se hace eco el Estado a través de los intendentes, a través de la Defensoría del Pueblo, de que se brinde el servicio para el cual cobra una tarifa impresionante. Claro. Y sobre todo, como vos muy bien lo planteabas, ¿no es cierto?, planteando cuestiones de que puede haber inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica es no cumplir con un contrato, y quien no cumple con el contrato, porque los ciudadanos pagan la tarifa, ¿no es cierto? Todos tenemos que pagar. Si no la pagaste, lo cortan, y a su vez también, digamos, te exigen que lo hagas en tiempo y forma. Y aquí esta empresa no lo cumple al contrato. Inseguridad jurídica genera la empresa del sur, no quienes reclamamos y a su vez también planteamos la necesidad del cumplimiento, planteamos la necesidad de que se revise esto, y esto no significa bajo ningún punto de vista coartar la libertad de nadie, al contrario, es defender los recursos naturales, es defender los servicios públicos, la soberanía que tiene el Estado argentino, y sobre todo en protección a intereses constitucionales. En el caso de la Defensoría del Pueblo, es un organismo de la Constitución que tiene que velar por garantizar los derechos de los ciudadanos, y me parece que, bueno, obviamente tienen mucho poder de fuego, y intentan justamente algunos voceros de estos sectores, de estos grupos concentrados y poderosos, proteger un poco todo este saqueo que ha habido en todo este tiempo, porque todos estos recursos que no van invertidos a las obras en el conurbano, resulta que se van al exterior, ¿no es cierto? Gastón, ¿cuál es la relación en función de esta demanda que han hecho ustedes con el gobierno nacional? Nos has hablado de los intereses que tienen los intendentes de avanzar en esta perspectiva, porque obviamente si cortan la luz la gente se enardece con ellos, está claro, y acá hay una necesidad de cambiar esta matriz de producción energética también. Pero ¿cuál es la relación? ¿Cómo han tenido noticias de cómo ha caído lo que ustedes proponen en el gobierno nacional? Tenemos que reconocer que todos los organismos del Estado, tanto el ENRE, el ente regulador, que nos ha llamado para decir que recibieron el reclamo nuestro y que lo están analizando, así como también el gobierno nacional a través de la Secretaría de Energía de la Nación, la Subsecretaría de Energía de la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof, todos reunidos en toda esta semana con los intendentes, con nosotros como Defensoría del Pueblo, para analizar esta situación y para obviamente tomar las medidas que correspondan. Nosotros hemos hecho el planteo en el marco de nuestras competencias, y por supuesto que acompañamos este reclamo, porque no solo en nuestras convicciones, sino en nuestro entendimiento de que es necesario que esto se revise, que es necesario que digamos Edesur no da para más. Esta es la realidad, no la dice un funcionario público, no la dice un intendente, lo dicen los ciudadanos que padecen día a día en el conurbano, sobre todo en esos barrios donde obviamente no les interesa a esta empresa invertir, no les interesa brindar un servicio de calidad, sino que todo lo contrario, los dejan, como vos decías, en las manos de Dios. Y cuando obviamente estos cortes que se producen, que en algunos casos duran 48 horas, incluso se corta el alumbrado público, y con eso también genera más inseguridad, y es por eso que en este momento de pandemia aún genera más zozobra, ¿no es cierto? Y también hemos analizado alguna cuestión que ha planteado la empresa, cosa que realmente todavía genera un poco más de bronca, ¿no es cierto? Porque habla de un estrés en el sistema eléctrico producto de la pandemia. Cuando hemos nosotros monitoreado,
toda la energía que se consume, sobre todo en esta zona, y al contrario, todo lo contrario, porque justamente las empresas no están funcionando al 100%, a eso se le agrega que venimos de 4 años de gobierno de Macri, donde produce el piso, y donde el consumo domiciliario, si bien se ha incrementado, no es ostensible ese incremento, dado que ronda aproximadamente en un aumento de entre un 5 y 7% del consumo que se incrementó. Es decir, no hay realmente un estrés, no hay un recalentamiento de todo el sistema, y en todo caso, si lo hubiera, es responsabilidad de esta misma empresa producto de las no inversiones. Está claro que da la sensación de que estas empresas que imponen su capitalismo quieren un capitalismo donde ellos solo ganen, en función de no dar el servicio, porque ellos solo se estresan, siempre tienen alguna excusa, ¿no? Hablo de Sur, pero también hablo de la cuestión, por ejemplo, que hay que discutir del servicio de Internet, y de tantos otros servicios de los cuales los usuarios somos constantemente víctimas. Gastón, te agradecemos estos minutos con nosotros. Vamos a seguir muy de cerca lo que pase, porque esto atañe también a los trabajadores, que son los más vulnerables en este caso, como aquellos sectores que han quedado muy golpeados por la crisis producida por el macrismo. Vamos a seguir esta iniciativa y también la vamos a acompañar, porque como usuarios, más allá de nuestra labor como periodistas, nos vemos totalmente afectados por este tipo de maniobras empresariales que nos dañan seriamente, y reivindicamos, como siempre, el derecho a soberanía energética que tenemos que tener como país soberano. Te mandamos un abrazo grande, Gastón. Muchísimas gracias, que tengan buenos días. Buenos días. Gastón Arias, secretario de Servicios Públicos de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Producciones de AGN Prensa Sindical. Podcast.